Y solamente quiero decirle que en últimas, en estas instancias, pues yo espero que este referendo sea aprobado rápido, cuanto antes, porque será aprobado sin gloria, será un referendo aprobado sin el convencimiento, sin la convicción de la gran mayoría de los congresistas, de los senadores y de la coalición mayoritaria. Será un referendo, una ley de referendo aprobada por el resultado y la voluntad de un gobierno empeñado en legislar en beneficio propio, en modificar la Constitución política de 1991 con nombre propio, en beneficio propio. De ahí no nos extrañemos que este ejemplo cunda y se riegue en el país. No nos extrañemos que los representantes, que algunos representantes a la Cámara en beneficio propio le impidan a los concejales y diputados del país aspirar sin haber renunciado un año previamente, cuando de lo más alto de las dignidades y de las responsabilidades públicas se predica con un ejemplo, este se riega a todo el conglomerado social. Esto va a tener un efecto dañino, devastador en la cohesión social y en los valores imperantes en nuestra sociedad. Pierde la ley el valor abstracto y general que la caracteriza, impulsado desde lo más alto de las dignidades públicas, en donde se debían asumir las más altas responsabilidades con este país, con su democracia y con sus instituciones. Y en último ya, con este esfuerzo de presionar, de manipular a un Congreso de la República para obtener una norma constitucional con beneficio propio, pues que se apruebe este referendo sin pena ni gloria. Pero en últimas, desde ya podemos anticipar que el pueblo colombiano, apegado históricamente al valor, a los principios democráticos, al orden civil, a la alternancia en el poder, va a rechazar esta iniciativa. Y lo va a hacer porque además ya lo muestran claramente las encuestas, por mucho que las manipulen, por mucho que se presionen a los medios de comunicación a través de una espuria comisión de televisión infiltrada por el narcotráfico y por el Montesinos del régimen, el señor Obdulio Gaviria, como muy bien lo señalaba el señor Lagos, director de inteligencia del DAS. Por mucho que lo hagan, las encuestas ya son claras. Una encuesta como la de Inbamer Gallup que salió el viernes, que con todos los defectos técnicos que tiene, por ejemplo, una muestra de 400 personas para una ciudad de Bogotá y una de 200 para una ciudad de Medellín, cuando la primera tiene una diferencia de 4 veces en número de habitantes, o con llamadas a las madres, es decir, a las madres cabeza de hogar a las 11 de la mañana, que son las únicas que contestan el teléfono fijo a esa hora, muestra que el 57% de los colombianos votaría ese referendo. Es decir, según algunos áulicos interpretativos de esta reelección, 14 millones de colombianos. Pero esto no cuenta y no se le informa al pueblo colombiano que de esos 14 millones, el 55%, el 60% del país es históricamente abstencionista. Es un abstencionismo estructural que hay en el país y no contamos en esto el 5 a 10% de votos nulos o votos inválidos, lo que desde ya nos muestra que a duras penas hay entre 5 y 5 millones y medio de votos hoy en día. No quiero ver lo que será de aquí en el mes de noviembre, porque es que el pueblo colombiano es un pueblo inteligente, son 44 millones de habitantes que perfectamente son capaces de autogobernarse, de elegir a sus propias autoridades, no necesitan de un Mesías, no necesitan de un pastor que los lleve como un rebaño. Estos argumentos de la conveniencia y de los buenos resultados del gobierno, yo no los voy a negar, muy buenos resultados, pero me entristece que sea justamente el gobierno
que en un momento salvó a la institucionalidad colombiana, la democracia colombiana, de los embates del terrorismo, el que terminará enterrando una institucionalidad, una historia republicana sin alteración profunda en los últimos años de vida democrática. Por eso, pues que se apruebe este referendo, ya que el poder, el peso de las gabelas terminó imperando sobre este Congreso de la República, débil y sujeto a la voluntad de un ejecutivo que se ha desde ya concentrado gran parte de los poderes. Y esto pues nos acerca a unos ejemplos muy claros. ¿A quién nos estamos pareciendo hoy en día? Sin duda, el mismo discurso de la conveniencia de elegir a un mandatario es el que lleva, el que legitima, el que justifica el discurso de Hugo Chávez. Es el mismo discurso de Rafael Correa. ¿O es que ellos van a llegar allá a decir que se imponen porque esa es su voluntad? Lo dicen porque son los mesías de su país, porque lo han salvado de las garras de la politiquería, de la corrupción, en fin, de mil y un cosas. Pero siempre hay un discurso de conveniencia detrás de estas personas que llegan al poder. Lo mismo tiene Evo Morales, la conveniencia de que la mayoría indígena de su país por fin se pueda gobernar. Y lo mismo encontramos en países que, a pesar de una expresión externa y formal de republicanismo y de elecciones y de referendos, viven un profundo sistema de concentración de poderes. Argelia, país del norte de África, un país relativamente desarrollado con ingresos importantes de renta petrolera. El presidente Bouteflika se está haciendo elegir y reelegir desde 1999, con un 92% de aprobación. La voz de Dios, la voz del pueblo, pareciera justificar esa concentración absoluta del poder. Y el argumento subyacente para que este señor llegara al poder fue muy sencillo: vamos a salvar a Argelia de la violencia de los fundamentalistas islámicos que bañó en sangre a esa nación durante toda la década de los 90. Y para continuar y hacerse reelegir, es el mismo discurso del riesgo de poner en riesgo, perdonen la redundancia, esas victorias militares contra los fundamentalistas. Igual pasa en otro país que es Túnez. Otros como Siria y como Egipto se han mantenido con elecciones y, además de eso, con otra vez la voz del pueblo, la voz de Dios, los referendos. El señor al-Assad, Bashar al-Assad, y su padre Hafez al-Assad hicieron 5 referendos, todos con unas victorias aplastantes que les permitieron y les justificaron cercenar las libertades públicas, concentrar el poder y el Estado liberal de derecho. Y sobre todo, de un presupuesto fundamental parten estas democracias, en que es que en todas ha habido una transferencia irrevocable del poder, con argumentos a un jefe de Estado. Es decir, el pueblo delegando el poder en un presidente. Y son sistemas como estos, como el presidencialista, los que no tienen los catalizadores del sistema parlamentario, el voto de confianza, el impeachment, es decir, las medidas que permiten terminar en cierto momento un gobierno a través del poder parlamentario. El presidencialismo, por sus comportamientos estancos, por su legitimidad autónoma del Parlamento, es un sistema que, cuando se basa en la reelección permanente y en el referendismo, en el plebiscito como forma de legitimación, consiste en una transferencia irrevocable del poder. El pueblo abdica de la posibilidad de quitarle el poder a ese mandatario. Y nuevamente el debate aquí, queridos colegas, no es de si el presidente Uribe es bueno o malo, no es de oposición o estar a favor del gobierno. Aquí no consiste esto en atacar la figura o la persona del presidente de la República. Tampoco es sobre si la reelección es buena o mala. Ya existe la reelección en nuestro régimen jurídico. Es simple y llanamente sobre el significado de la democracia, es simple y llanamente sobre la preservación de las instituciones que nos han costado sangre, dolor
histórico para preservarlas de los embates de los narcotraficantes, de los embates de la guerrilla, de los embates del paramilitarismo, y que hoy, quien pensábamos que las salvó con una política de seguridad democrática, con esta figura del referendo, va a terminar enterrando una constitución democrática que sí surgió de una voluntad popular auténtica como la del 91, resultado de una constituyente.